Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9. Bueno, con un sol lindo, radiante para iniciar la semana. Bueno, tenemos un montón de cosas, ¿no? Está el mundo deportivo bastante movilizado. Hay cosas muy interesantes, han quedado cosas interesantes del fin de semana, porque hemos tenido, casi les diría que, vibraciones hasta último momento del día domingo, en diferentes ámbitos, en diferentes torneos. Vamos a estar hablando, por supuesto, de fútbol, donde Aldo Civi tiene un panorama bastante interesante, pensando en lo que resta de campeonato, que son apenas 2 fechas. Pero, si como hincha de Aldo Civi te decían que a 2 fechas del final ibas a estar en la condición en la que se encuentra hoy el Tiburón, y no es despreciable la situación. Le quedan 2 partidos, ha logrado una importante victoria con un alternativo Independiente Rivadavia de Mendoza, que piensa en la final de la Copa Argentina, que se va a jugar en 2 días en definitiva, pero mientras tanto tenía que ganarlo al partido, y cada partido es una dificultad en sí misma para un Aldo Civi que ha ganado muy poco a lo largo del año. Entonces, bueno, estaba ese resquemor de que no te empiecen a salir las cosas. Bueno, le salió absolutamente todo al equipo de Mar del Plata, que no solamente convirtió a través de uno de sus mejores jugadores en este año, que es Justo Gianni, tuvo una gran participación, sobre todo en el primer tiempo, porque en el segundo apenas y jugó unos minutos, de Natanael Guzmán, que era un jugador que incluso el propio Iliana quería utilizar, pero nunca lo habíamos visto en ese nivel desequilibrante que sí lo estamos viendo ahora. Ya venía de tener buenos minutos, pero el otro día hizo un muy buen primer tiempo completo, realmente, y por todo el frente de ataque, no solamente vinculado con una punta del ataque como solía pasar con él. Bueno, entró Palavecino, también termina convirtiendo de cabeza, y ni que hablar el golazo de Cervera, que tiene varios matices más que interesantes. Primero, el taco de Gianni, ¿no? Pegarle así a la pelota o brindar una asistencia de esa manera no es fácil en ningún contexto, menos en el que estaba el balón. Había cabeceado primero Rochi González, que también había entrado. Como cuando todo está virtuoso, las cosas empiezan a tener participaciones importantes de jugadores que fueron importantes en el ascenso, que hoy se está cumpliendo exactamente un año de aquella jornada inolvidable en Rosario, en el Gigante de Arroyito contra San Martín de Tucumán. Digo, aquellos jugadores empiezan a tener preponderancia. Ni que hablar que se destrabe la ausencia de gol de Tobías Cervera, que también era importante. De la Vega estaba en el banco, si lo necesitaban lo iban a utilizar, pero mejor recuperarlo. Va a tener una semana más. Y ahora, con todas esas buenas sensaciones, con el empate de Godoy Cruz frente a San Martín de San Juan, que terminó en un cerrado 0-0 el clásico cuyano, con la situación de Newell's, que está cada vez más complicado, con Talleres todavía metido en la discusión, no le alcanzó la gran victoria en el Amalfitani para aislarse de todo. Incluso el propio Banfield, a quien tiene que enfrentar Aldo Civi, está en una situación complicada. Puede quedar, si Aldo Civi le gana a Banfield. Banfield viene de no entrenar la semana pasada por deudas al plantel, o sea, está en una situación delicada. Digo, si le gana, queda un punto de Banfield para el último partido, que encima es con el rival directo, que es San Martín de San Juan, en el Minela. O sea, panorama más auspicioso para el futuro no se podía tener, en definitiva, ¿no? Porque parecía muy complejo, realmente muy complejo, y apenas un par de victorias en este tan convulsionado fútbol argentino termina destrabando la situación. Va a ser una semana para transitar en paz y tranquilidad, esperando por el domingo próximo por la tarde, cuando después del clásico, porque además estamos en la semana del clásico Boca River, un Boca que llega envalentonado después de ganar sin Paredes en el último minuto con un penal de Merentiel. Paradójicamente, en la última jugada, en el Monumental, Infran le atajó el penal a Borja, Borja que erra su segundo penal consecutivo, el otro en la definición de Copa Argentina. Bueno, llega uno con un ánimo por las nubes, o alto al menos, no sé si por las nubes tampoco es para exagerar, y River que viene de mal en peor, ¿no? No se le dan los resultados con continuidad, porque si no encontrás 1, 2, 3 triunfos, vas a empezar a encontrar virtuosidad, pero cuando ganás un partido y al siguiente
perdés como local contra un débil Gimnasia, porque Gimnasia está también en una situación complicada, bueno, se llena de dudas todo el proceso, ¿no? Y de eso se trata, insultos a los jugadores, bueno, estas cuestiones que cuando cualquier equipo le va mal empiezan a aparecer. En la Bombonera también los puteaban cuando les iba mal, en la cancha de Independiente le están goleando 2 partidos seguidos, lo siguen puteando. En la cancha de Racing pasa lo mismo cuando el equipo no rinde bien. Pasa en todos lados. Bueno, River no iba a ser la excepción en ese sentido. Pero en este fin de semana convulsionado, bueno, Aldo Civi empieza a encontrar cierta esperanza de que la salvación finalmente será posible. Ojalá sea posible, ¿no? Pero bueno, en ese contexto también de un fin de semana con mucha intensidad, no solamente Aldo Civi y su presente era importante, sino también lo que pasaba en el Federal A, un torneo largo, extenuante, cansador, que ayer terminó para Kimberley. Ayer el Dragón perdió 3-1 con Olimpo de Bahía Blanca, 4-2 en el global, y quedó eliminado. Una eliminación que creo yo debe dejar al hincha de Kimberley, a aquellos seguidores habituales del Dragón, con una buena sensación. ¿Por qué? Porque hasta el último minuto, incluso sabiéndose afuera, porque ya estaba eliminado el equipo, 3-0 en contra, era como estaba el partido, era muy difícil remontarlo. Siguió yendo a buscar, siguió atacando y siguió tratando de complicar a Juan Manuel Lungarzo, ¿sí? El arquero del conjunto bahiense que dirige Mauricio Giganti. Pero bueno, fue derrota 3-1, se cierra en la misma etapa que el año anterior la campaña de Kimberley, y esto me parece que, por supuesto, pensando a futuro, un plantel que se fue desmembrando a medida que avanzó el campeonato, me parece que son buenos cimientos una vez más para pensar en un 2026 también con mucha proyección para chicos del club. Esto es algo muy importante. ¿Viste? Vos traes profesionales, considerás que es lo mejor, porque está claro que quizás por ahí pase la competitividad de un torneo de estas características, pero después te pasa eso, los profesionales encuentran buenas ofertas, se van a otros lados y bueno, vos tenés que quedar con lo que tuviste todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que le sucedió a Kimberley en todo este tramo decisivo de la temporada también, que fue a la vez donde mejores rendimientos se encontró, paradójicamente. Y, hablando de buenos triunfos, Atlético Mar del Plata el domingo por la mañana por el regional amateur logró una importantísima victoria frente a Villa Díaz Vélez, el equipo necochense que fue local en esta ocasión y que además iba ganando 1-0 y los marplatenses, el decano, pudieron dar vuelta al marcador con los goles de Tomás Carrique y de Dimas Morales para quedarse con una victoria, insisto, vital. A esta altura, recién iniciando el torneo, si Atlético Mar del Plata, que había perdido con Norte, también perdía en Necochea, se le iba a poner muy complicado el desenlace del campeonato. Ahora va a tener fecha libre el decano y le toca entrar en acción con 2 partidos consecutivos como local a Deportivo Norte, primero contra el equipo necochense y luego nuevamente el cruce de los equipos de Mar del Plata, que en primer término ganó Norte en cancha de Atlético. En el plano local ya están armados los octavos de final del campeonato clausura de la Liga Marplatense. San Lorenzo y Alvarado, por mayor cantidad de goles a favor, terminaron clasificando y completando la grilla. Hay unos partidazos armados porque no se armó el último de una zona contra el octavo clasificado de una zona contra el primero de la otra, el séptimo contra el segundo, que ahí más o menos vos ya veías que generalmente los que están arriba se van a enfrentar con los equipos quizás más débiles de la otra zona. No, se volvió a armar una especie de Copa Libertadores o de Champions. Se volvió a armar el ranking del 1 al 16 por mayor cantidad de puntos obtenidos y ahí se volvieron a armar los cruces. Y han quedado un par de cruces más que interesantes, realmente interesantes, porque, bueno, han tenido una destacada tarea también varios equipos y han quedado afuera por menor cantidad de goles a favor, una cosa impresionante. Pero bueno, cuestiones que estaremos desarrollando y que estaremos charlando. Porque ayer también empezó la Liga Argentina de Básquetbol para los equipos de Mar del Plata, puntualmente para Unión. Unión tuvo su primer partido en el estadio Polideportivo Islas Malvinas. Dicho sea de paso, te anticipo, va a ser el mismo escenario donde se juega el partido el miércoles
contra Provincial de Rosario, por lo menos va a poder jugar esos primeros 2 partidos en el Poli, en una semana de básquet intenso. Ya empezamos a tener básquet casi como moneda cotidiana en nuestro programa. Ayer Unión perdió con Gimnasia de La Plata 96-85, una muy buena participación del equipo de Unión, un partido chivísimo, peleadísimo. Lo mismo le va a tocar a Gimnasia en el José Martínez mañana debuta Quilmes en la competencia. El miércoles vuelve a jugar Unión, pues estaremos hablando de los puntos altos del equipo de Juan Aquino y de los puntos bajos también. Y el jueves vuelve a jugar Peñarol de Mar del Plata contra Boca en el Polideportivo, con el debut de Nathan Huber, que llegó este fin de semana, ya se sumó a los entrenamientos y va a ser la nueva cara que va a tener el equipo Mil Rayitas, pensando en el tramo que se empieza a dibujar ahora en la liga, porque es distinto, ¿no? Tenés una conformación de plantel distinto también. Eso en cuanto a los aspectos destacables que tenemos en la actualidad inminente, pero también 11:45 en 1 hora y media va a estar jugando la selección argentina sub-17, su primer partido del campeonato mundial en Qatar y contra Bélgica. Allí va a estar presente el marplatense Tomás de Martis, ¿sí? El delantero, el 9 de Lanús, que viene teniendo buenas participaciones con este grupo, habitualmente titular. Placente suele cambiar un poco a veces el equipo, pero habitualmente titular. Veremos si en el Mundial tiene esa opción. Un ratito ya tendremos alineación inicial para ver si juega desde el principio o no. Pero bueno, será interesante. También estaremos atentos esta semana al Mundial U17 y a esta selección argentina. También estaremos hablando de fútbol femenino esta semana, porque ya hay una preselección y mañana empiezan a jugar partidos amistosos en el predio de Aldo Civi, a prepararse para el torneo de selecciones que organiza la Federación Bonaerense Pampeana. ¿Sí? De eso vamos a estar hablando largo y tendido. Tuvimos automovilismo, rescató el fin de semana Cristian Ledesma en el turismo de carretera en Paraná, volvió a ganar Canapino, 4ª victoria consecutiva, 3ª la Copa de Oro. Nadie le va a arrebatar el título, creo yo. Quedan 2 fechas, la última es siempre especial, pero no creo que nadie esté en condiciones hoy de arrebatarle el título a Agustín Canapino, que metió un sprint final extraordinario de campeonato, ni siquiera de carrera, y ayer, bueno, se quedó con la victoria en Paraná. Ledesma había clasificado en el fondo, una falla en el motor, recuperó, terminó tercero en la serie, largó 9º y terminó 8º. Rescató puntos muy importantes porque el fin de semana parecía prácticamente perdido para el piloto marplatense. Y hablando de pilotos marplatenses, también tuvimos a Diego Berrielo. En Buenos Aires comenzó la Copa Top Race y se quedó con la victoria en esta nueva modalidad que tiene el Top Race, que tuvo un accidente bastante fiero este fin de semana, por suerte sin consecuencias graves, pero bueno, Berrielo se sumó al podio, se subió a lo más alto del podio y se quedó con la primera colocación. También tuvimos el 4 Naciones que cerró en la Casa del Handball en Buenos Aires, con la histórica participación de Simón Viera, que jugó 2 de los 4 partidos, no le tocó ingresar en los 2 partidos contra Brasil de la fase regular, y el de la final, que los 2 los perdió la selección argentina, y además, en ese contexto, se retiró Diego Simonet de la selección argentina, considerado el Messi del handball, jugador más talentoso que ha tenido en estos últimos años un presente y protagonista seleccionado argentino masculino de handball en las grandes competencias internacionales, jugador del Montpellier en Francia, también uno de los hiper destacados en ese sentido. Bueno, se ha retirado y ha estado ahí Simón, presente, ¿no? Como parte de toda esa fiesta que también se terminó viviendo. Tuvimos boxeo de nuevo con el regreso de Matías Leiva, lamentablemente con derrota por nocaut en la 7ª vuelta ante Matías Romero el sábado por la noche. La pelea que en el tramo en el que estaba dominando chocó cabezas, típico choque de cabeza de zurdo contra diestro en el boxeo, que van los 2 para adelante. El que choca es Leiva, se corta el cuero cabelludo a la altura de donde empieza el pelo más o menos, en el medio de la frente, y bueno, a pesar de que le pudieron detener un poco el sangrado, no se lo notaba bien y terminó cayendo en el 7º round con una mano que le pega justo en la frente. Se ve que lo conmocionó y cayó medio en cámara lenta, pobre Matías. Bueno, un regreso que no era el esperado, estaba el cinturón latino del Consejo Mundial de Boxeo en juego y no lo pudo ganar, se lo veía medio contrariado por cómo se dio la pelea en líneas generales, porque en realidad
estaba buena la pelea, hasta ese corte que terminó desvirtuando absolutamente todo. Hemos tenido definición en materia de hockey y vamos a tener un montón también en materia de hockey esta semana porque ya quedó definida la final del torneo oficial femenino. Sporting y Mar del Plata Club otra vez van a jugar como el año pasado la final local. El año pasado la ganó Sporting. Veremos qué pasa en la presente temporada. Se vuelven a repetir los protagonistas. Hubo un tiempo que era Unión del Sur contra el mundo. Durante un largo tramo, creo que fueron 11, 12, 13 campeonatos consecutivos. Apareció Mar del Plata, empezaron a jugar Cuts Mar del Plata. Ganaba Cuts las primeras finales. Una vez ganó Mar del Plata, empezó a ganar Mar del Plata contra Cuts. Después de Cuts lo reemplazó Hydra, que durante un par de años jugó la final contra Mar del Plata Club. Y ahora apareció Sporting. Llega a Mar del Plata, pero el que pretende contrariarlo es Sporting. El año pasado le ganó el clásico además. Y bueno, otra vez este año habrá final clásica. Eso pasó el sábado. El viernes se consagró campeón MDQ 06 Hockey Club del torneo masculino. Una contundente 5-0 en la final a Náutico. Y ayer se dieron las definiciones respecto de los descensos. Descendió Polideportivo Villa Gesell. El año próximo va a jugar Línea B. Y también, IAE Club logró la permanencia. Se queda en la Línea A del hockey de Mar del Plata. Tanto Biguá como del Valle de Necochea son los dos equipos que ahora van a tener que jugar por una promoción, como se llama, con los equipos que vienen de la Línea B para conservar su plaza. O sea, la conservaron este fin de semana, o por lo menos del Valle, que ganó la final, que perdía, descendía. Pero todavía la tienen que revalidar en 2 partidos más, que además se juegan en días consecutivos, como pasó con los cruces de permanencia este fin de semana. 2 días consecutivos jugando es bastante exigente y además con diferencia de canchas. El sábado se jugó en arena y el domingo se jugó en agua, que hay diferencias sustanciales en cuanto al juego. Bueno, ahora el 21 y 22, falta un tiempito todavía para eso, se van a jugar lo que serán las promociones, ¿sí? Biguá contra el tercero de la Línea B en la acumulada y del Valle de Necochea contra el que pierda la final por el ascenso de la Línea B, que juegan Náutico y River. El que pierde juega con Del Valle y Náutico River. El que gana ascenderá a la Línea A del hockey de Mar del Plata, ¿sí? Tenemos una semanita bastante intensa en materia informativa. Tenemos de todo, como si fuera poco todo esto que te estoy comentando. Es una semana de Fórmula 1 en Brasil, en Interlagos. Vuelve la actividad al continente sudamericano. Será, eso se espera, ¿no?, la semana de el anuncio de Colapinto como piloto para la próxima temporada. Bueno, lo veremos. Mientras tanto, también te cuento que en el Sudamericano Sub-20 de atletismo, Juana Zuberbuller logró consagrarse campeona el viernes en los 1500 metros y ayer sumó medalla de bronce. Así que, bueno, medalla de plata, en definitiva. Segundo lugar para la marplatense, que ha cumplido con una destacada tarea, siendo la única representante de nuestra ciudad en este sudamericano U20 que se desarrolló en Lima, allí en Perú. Bueno, nos vamos a la primera pausa, porque ya estamos en 10 y 20, te conté un montón de cosas, me quedaron un montón de cosas más, pero de a poco las iremos desandando aquí en el aire de la 99.9. Primera pausa y enseguida volvemos con todo el desarrollo. Ahora, entérate de todo por la radio y en cualquier momento, entérate de todo por la web. Marcadeportiva.com. El deporte en su